Y estamos ahora con Manuel Fuentes, que ha venido para contarnos, es veterinario, cetrero además, y ha venido para contarnos pues, el problema con el que se han encontrado a la hora de haberse aprobado esta ley de bienestar animal, porque tengo entendido también que ahora el PSOE en un primer momento no contó con los cazadores y ahora quieren... han presentado una enmienda para que no considere tampoco a los, dentro del mismo catálogo de los animales de uso doméstico, a los animales de caza. Pero si nos puedes explicar cómo os ha afectado y sobre todo lo que puede implicar a largo plazo. Sí, bueno, lo primero, la ley afortunadamente todavía no se ha aprobado. Sí, pero claro, fue está primero en trámite parlamentario, que además hay dos cosas muy significativas. La primera, que se aprobó en el Consejo de Ministros el proyecto de ley el 1 de agosto. Sí. Hay que recordar que agosto es un mes inhábil para la Administración y se aprueba el 1 de agosto. Lo segundo, este tema que está en boca de todos, sobre todo de los cazadores del mundo cinegético, que, bueno, al parecer el Partido Socialista Obrero Español ha puesto una enmienda para sacar la caza de todo esto. A día de hoy todavía no lo han hecho. A día de hoy todavía no lo han hecho. Con lo cual, para poder valorar qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, primero tiene que haber algo. Mientras no haya nada realmente presentado, pues no podemos, o sea, nadie puede valorar algo que no existe. Claro, eso es lo primero. Sí, bueno, continúa, porque te iba a preguntar qué implicaría. Pues mira, implica pues la muerte literal de la relación y un cambio drástico entre la relación entre las personas y los animales. Yo, por lo que veo, la sociedad en general, muchísimas personas se quedan en lo que es coger el rábano por las hojas. Es decir, todo el mundo está hablando de que si hay que hacer un cursillo para tener un perro y te quedas con eso. No, eso es lo que intentan que la gente se quede con ese pequeño matiz, que eso es una bobada. Aquí lo que hay detrás de esta ley es un cambio radical entre la relación entre las personas y los animales para igualarlos en dignidad. De hecho, en la exposición de motivos, en la exposición de motivos del proyecto de ley, viene claramente que el motivo de esta ley no es el bienestar de los animales, sino regular su dignidad. Eso viene en la exposición de motivos. Si después analizas con un poquito de profundidad el vocabulario utilizado en la ley, nos encontramos, por ejemplo, en el artículo 24, con la palabra tutor. Es decir... Sí, como si fuera un tutor legal de un padre Claro, o un hijo. yo por tutor entiendo el tutor de mis hijos en el colegio, entiendo que un tutor es una persona que se hace cargo de otra persona que tiene una minusvalía normalmente, bueno, física o lo que sea, pero una minusvalía, entonces necesita un tutor. En las definiciones que aparecen al principio de la ley, nos encontramos con palabras como animal desamparado, nos encontramos con muerte asistida. Claro, muerte asistida, que ahora está el debate de la eutanasia. Hombre, muerte asistida, mira, yo por ejemplo, yo trabajo en un matadero, en La Coruña. Y claro, a ver, muerte asistida, hombre, yo veo todos los días matar a cerdos, ovejas, terneros. Hablar de muerte asistida es humanizar a los animales. Sobre todo porque la muerte asistida es además con un tratamiento sedativo, o sea, que se hace como con el personal, con un cuidado y es una persona. Es un término humano, claro. Estamos humanizando los animales. Por eso yo creo que lo más importante es que las personas, que la gente se dé cuenta de lo que hay detrás de esta ley. Y detrás de esta ley hay unos lobbies animalistas, clarísimamente, Eurogroup for Animals, FADA, ANDA, AP Primadomus, Animal Naturalis, eso es lo que está detrás. Y si las personas tienen un poquito de tiempo, yo les pediría que miraran cuáles son los objetivos, que se informaran de cuáles son los objetivos de estos lobbies animalistas y verán que trabajan con dos cosas fundamentales y muy básicas, que es la pena y la compasión. De hecho, cualquier
en cualquier medio de comunicación, sus anuncios, el marketing que utilizan, siempre es un perrito a lo mejor detrás de unos barrotes, que está húmedo, que está mojado, que está con una carita de pena horrorosa, un pollito recién nacido medio moribundo al lado de unas cáscaras de huevo. Es la pena y la compasión, ese es su negocio. Y ahora lo cuadramos con lo de muerte asistida, animal desamparado, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay detrás de esta ley. Eso es el cogollo de esta ley. Y luego, sobre todo, porque tampoco están mirando mucho al animal, porque si se hablaba de esa esterilización, que decían que de todos los animales, que eso también fue bastante polémico entre los veterinarios, porque decían, esto no lo han consultado con nuestro gremio y no saben a la larga cómo puede afectar al animal, porque eso, poner esa ley sí, así porque sí... Claro, es que la ley está llena de contradicciones. O sea, dentro de la ley te dicen una cosa y la contraria. Está prohibido, porque esa es otra palabra que le encanta poner en esta ley, la palabra prohibir, no regular, sino prohibir. Está prohibido cualquier tipo de actuación sobre los animales que le puedan causar daño, cualquier tipo de... no se puede hacer nada. Perjuicio. Sí, sin embargo, en las colonias felinas, que eso también es un tema que da mucho para hablar, se pueden cortar las orejas a los gatos. O sea, le puedes hacer una marca en la oreja. Está prohibido cortarle las orejas a los perros, pero obligan a hacerle un corte en las orejas de los gatos comunitarios. A mí me encanta decir que una de las definiciones de dictadura es aquel sistema político donde lo que no está prohibido es obligatorio. Entonces, si cogemos esta ley, vemos cosas de estas. Es decir, que no se puede hacer ninguna manipulación a ningún animal que le cause dolor o sufrimiento. Pero resulta que obligas a castrar. Entonces, castrar, o sea, esterilizar, no solamente es el acto físico en sí del momento de la operación, sino que modificas total y completamente el metabolismo de ese animal y su carácter. Entonces, es una modificación total. Esa es otra contradicción. Pero vamos, hay más, ¿eh? Francas, quería preguntarle una... Sí, a ver, yo tengo la desgracia de ser biólogo y concretamente zoólogo, con lo cual eso es una desgracia grave. Y creo que en el fondo el problema de la ley, me parece muy bien lo que has dicho, que el cursillo sea la zanahoria que nos han puesto para que nos entretengamos con las portadas de los periódicos, pero incluso creo que va más a fondo. Para mí el problema de fondo está en otro dogma que desde la Unión Europea no, pero desde el mundo moderno sí, es el dogma de los derechos de los animales. Y me atrevo a afirmar, aunque pueda ser condenado a cárcel, que los animales no tienen derechos. Entre otras cosas porque no tienen deberes, con lo cual es absolutamente contradictorio tener derechos y no tener deberes. Lo que nosotros tenemos, el deber de cuidarlos con humanidad, de tratarlos con humanidad. De la misma manera que tenemos el deber de no mearnos en las calles, de no ensuciar todo, de no polucionar el mundo, de no explotar las cosas. Eso es un deber del hombre como hombre. Pero no porque las piedras tengan derechos, no porque los animales tengan derechos, pues entonces yo diré, ¿y por qué no las plantas? ¿Quién puñeta me ha dicho una planta que es más inferior que un animal? Porque pues, ¿y por qué no las piedras? Porque resulta que sin las piedras no tendríamos sales minerales que son fundamentales para vivir. Y por cierto, y que no el CO2, porque sin CO2 no hay vida, etcétera, etcétera. O sea, creo que el problema está en que nos hemos tragado lo de derechos de los animales, que es un error de bulto. Claro, de hecho, yo, si te das cuenta, vamos, estoy completa y totalmente de acuerdo contigo, porque es que además es que no hay otra opción, o sea, es que es la verdad, y con la verdad se va a todos los lados. El nombre de este proyecto de ley es de protección, derechos y bienestar de los animales. Yo al principio, lo primero que he dicho de todo es hablar de que en la exposición de motivos, realmente el fin último de esta ley no es el bienestar de los animales, sino regular su dignidad. Sí, sí. Ahí entra el tema de los derechos. Claro. Evidentemente, los animales no tienen derechos. Los derechos son inherentes a la persona humana. Es que claro, es que simplemente con eso ya todo lo demás sobra. Pero es que hay tantísimas cosas de las que hablar de esta ley, porque es que hay muchas más cosas. Hay otra auténtica barbaridad, que es una auténtica barbaridad, que es el artículo 44, en su apartado D, que habla de la prohibición prácticamente total de tener animales de forma legal en los domicilios.
Este artículo en 3 líneas se carga totalmente el convenio CITES. Desaparecen todos los animales con CITES. ¿Es un convenio europeo? El convenio CITES es un convenio mundial que España firmó, creo recordar que fue en 1973, al cual están adheridos, si no recuerdo mal, 184 países. Me parece que en el mundo hay 195. O sea, el 90 y pico % de, no sé si son 194, 195, 196 países por ahí. Pero bueno, son cifras aproximadas. Me refiero que más del 90% de los países del mundo, es decir, prácticamente todos, están adheridos, al convenio CITES, que es un convenio que regula el tráfico de animales. Entonces, en este artículo 44, concretamente en su apartado D, dice literalmente que estará prohibida la tenencia de cualquier animal que tenga cualquier tipo de protección autonómica nacional o europea. Es decir, todos, excepto perros, gatos, hurones y ponle un canario y poco más. O sea, que el que tenga una serpiente en su casa ya no podrá tenerlo. Ni serpientes, ni tortugas, ni loros, ¿Peces? Nada, de nada, de nada, de nada. Esto es lo que llaman el listado positivo, que le dan un nombre muy bonito, porque suena muy bien de cara a la gente, a la sociedad, listado positivo. Bueno, eso es una aberración. De hecho, el listado positivo estuvo vigente en Holanda 2 años y al final judicialmente se lo han cargado porque es una auténtica aberración. Ahí estaba AP Prima Domus, que fue el principal acreedor de estos listados positivos, y la propia justicia holandesa ha prohibido a AP Prima Domus volver a intentar hacer nada con el tema de los listados positivos. O sea, es la muerte literal de la tenencia de animales en España. Es una auténtica aberración. Tenemos la última pregunta de Miguel Ángel Tanapaz, que me ha prometido ser breve. Sí, bueno, es abundando en una cosa que ya ha salido aquí, que es la idea esta de que este tipo de discursos animalistas se basan sobre todo en la compasión, en los sentimientos, en la emotividad. Vivimos en un mundo en el que hay emotividad prácticamente para todo. En vez de argumentos se utilizan emociones. Pero en este caso es muy significativo porque efectivamente, desde un punto de vista racional, cualquiera nos damos cuenta de la enorme distancia que hay entre un perro y un ser humano, entre un toro y un ser humano, entre cualquier animal y un ser humano. Y sin embargo, desde un punto de vista emotivo es verdad que es muy fácil, pues claro, sentir cariño hacia un gatito, hacia un mono que hace sus cositas, y por lo tanto es desde ahí, desde donde nos intentan después razonar mal, diciendo, oye, como sientes esta compasión hacia el gatito, hacia el chimpancé que está haciendo estas cositas, ¿no crees que debería tener derechos? Cuidado, tener derechos, como ha dicho Josep María, es una cosa muy seria y es una cosa que efectivamente va con los deberes que tienes ahora o que tendrás, implica un montón de cosas que obviamente los animales no tienen derecho, no tienen deberes tampoco, nosotros sí tenemos deberes hacia ellos. Cuidado también, una cosa muy curiosa que decías, Josep María, decías, va a acabar dándosele derechos a las piedras. Yo vi una vez, y saqué una fotografía, o sea que te la puedo enseñar, si no te lo crees, en uno de estos carteles ecologistas, pero que hacen las administraciones públicas, no sé si era un ayuntamiento, una diputación provincial, que hablaba de los derechos del agua. Es decir, estamos cambiando, en vez de ser el agua una cosa que está ahí para que la administremos bien y para nuestro beneficio, porque el ser humano es el centro de la creación y es el centro de todo, estamos cambiando y por compasión, por mira qué bonito el gatito, estamos volviendo a una etapa que es primitiva, es previa a la civilización, en la cual el animal está a la altura del hombre, que en el fondo es más alto, porque como él tiene derechos, pero no tiene deberes, y nosotros sí tenemos derechos y deberes, al final con los deberes le tenemos que servir. Mucho cuidado porque hay gente ahí muy loca, voy a decirlo, que sin embargo se está llevando el gato al agua. Sé que no tenemos tiempo, pero el tema del lobo con los ataques al ganado es tremendamente importante. Es decir, hay veces que hay que proteger al lobo, sí, pero tienen que estar en unas reservas. Pero cuando el lobo ataca las fotografías que a mí me pasan prácticamente todos los días son de echarse a llorar. Entonces, si hay que proteger, ¿por qué no hay que proteger a los ganaderos también de esos ataques de los lobos? Son humanos, no toca protegerlos. No toca, ¿verdad? No toca. Así que no puedo estar más de acuerdo. Es decir, conozco cantidad de cazadores en mi entorno y ya vamos un poco al tema crematístico. Él seguramente puede decir cuánto es el perjuicio que se va a crear si realmente los cazadores
todo digamos, el entorno que tienen se va a la porra, porque hay muchas familias, muchísima gente que depende precisamente del mundo de la Y todo el campo, Sí, se va a los- freír sí. espárragos y los bosques y todo. O sea, Manuel. Mira, me vas a permitir que al hilo de lo que acabas de decir del lobo, a mí el lobo es un animal que me encanta. Yo vivo en La Coruña, en Galicia, y hay afortunadamente, digo afortunadamente, bastantes manadas de lobo, pero el lobo tiene que estar donde tiene que estar, no puede estar en todos los sitios. El lobo es incompatible, completa, total y absolutamente con la ganadería extensiva. Sin duda. Y al principio de mi intervención estuve hablando de los lobbies animalistas. Los conozco. Bien. Los lobbies animalistas tienen unos objetivos anuales. El objetivo del año 2019, a ver si os suena, yo estoy seguro que sí, fueron los animales de granja. Consumo de carne, ta. En el año 2020 el objetivo era la hiperprotección de los grandes carnívoros europeos. Recuerdo que el 21 de septiembre del año pasado, en España, el lobo pasó de ser especie cinegética a estar incluida en el LESPRE, con una puntualización muy importante. Las 4 regiones españolas que tienen más del 95% de la población de lobo, que son Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León, más del 95%, están gobernadas por 3 partidos diferentes. El Partido Popular gobernaba, bueno, y sigue gobernando en Galicia y en Castilla y León. En Santander el partido de Revilla, el Partido Regionalista Cántabro, y en Asturias el Partido Socialista Obrero Español. Los 4 gobiernos regionales se pusieron de acuerdo en no incluir al lobo en el LESPRE. Por algo será. Hubo tales presiones que al final el lobo está incluido en el LESPRE. Hubo hasta problemas en la votación. Se tuvo que repetir la votación. Hubo anomalías en la votación. Bien, eso hablando así un poquito de lobo porque ha salido así a colación. Eso era en el año 2020. En el año 2021, a ver si os suena, el objetivo eran los circos con animales. Sí, es verdad. Bien. Estamos en el año 2022, ¿verdad? Bien, este año es los animales de experimentación y la acuicultura. No sé si sabéis que Pescanova, que es una empresa española, tiene un proyecto de iniciar una granja de pulpos en Canarias. Está todo paralizado por temas burocráticos, porque resulta que ahora los pulpos son seres sintientes, porque sí, pero eso, o sea, es para reírse, pero es para llorar. O sea, es para llorar. ¿Han visto el cerebrito de un pulpo? Es decir, estamos hablando de auténticas barbaridades. Y para el año 2023, el objetivo que tienen estos lobbies es la prohibición de la venta de animales por internet o no sé cómo es eso. En este proyecto de ley, que no es ley porque es proyecto, porque afortunadamente no está aprobado, habla de todo, absolutamente de todo esto. O sea, es una plasmación literal de todo esto. Y yo eso es lo que quiero transmitir a las personas. Por favor, que no se queden con que hay que hacer un cursillo para tener un perro. Eso es lo de menos. Lo demás es que hay muchas personas, pero muchísimas personas, y no solo del medio rural, porque aquí se habla mucho del medio rural con el tema de la ley de bienestar animal, que efectivamente le afecta muchísimo, como es el tema cinegético, pero hay muchísimas personas que viven en ciudades que tienen sus loros, que tienen sus cacatúas, que tienen tortugas, que tienen reptiles, que tienen cantidad de animales, que se han criado en cautividad, que son auténticos expertos y que además estos criadores lo que están dispuestos a hacer, y de hecho lo están haciendo, es utilizar esa reserva genética enorme que tienen en sus casas para cuando haya, que los hay, problemas de animales que están en vías de extinción, poder tener esa reserva genética. Y cuando yo oigo decir es que el lorito tiene que estar volando, ¿y volando dónde? Porque es que a lo mejor donde hay plantaciones de cacao, plantaciones de soja, plantaciones de palma, ya no tiene el lorito dónde volar, porque se ha modificado totalmente su medio
natural, y ese medio natural no existe. Y la reserva genética está en muchísimos criadores. Y España es, si no recuerdo mal, el segundo país de la Unión Europea, me parece que después de Italia, con más aves ornamentales, digamos. Y no sé si es también el segundo en terrarios detrás de Francia, me parece que es. Entonces, somos una auténtica potencia en reserva genética y este gobierno se lo quiere cargar. Entre otras cosas, porque yo creo que este gobierno se lo quiere cargar todo. O sea, yo soy veterinario, trabajo con animales, obviamente, estoy muy al día por mi labor profesional de lo que es todo lo que significa esto, y es que hay una desesperación brutal por el mundo de la caza, por el mundo de los toros, por el mundo de la cría en cautividad, por todo, por todo. Se lo digan a los Manuel Fuentes, productores de muchísimas gallinas. gracias. Y como veo que este tema es tan extenso, pues Es muy extenso, es muy otro extenso. día Da para mucho, ¿eh? para que vengas y nos cuentes más Muy bien. temas y en más detalle. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros.